Ahora continuaremos con un ejemplo de demostración de identidad trigonométrica fundamental. En este caso, utilizaremos un triángulo rectángulo como nos indica el siguiente enunciado para demostrar una identidad fundamental, en este caso una identidad pitagórica. Debemos verificar, debemos comprobar que tangente cuadrado de alfa sumado con 1 es equivalente a tener secante cuadrado de alfa. Vamos a tener en cuenta un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo recordemos el ángulo recto, la hipotenusa, los dos catetos. Tomamos como referencia uno de los ángulos agudos y este ángulo pues me indica que este cateto recibe un nombre especial, en este caso sería el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente. Repito, tomando como referencia este ángulo alfa. Este lado sería nuestra hipotenusa. Nuestro punto de partida pues será la misma identidad. Y vamos a tener en cuenta las razones trigonométricas de este triángulo con las funciones que tenemos involucradas en esta identidad. Tangente de alfa, vamos a recordar que tangente en un triángulo rectángulo pues sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto tangente sería A sobre B. Y secante de alfa, en este caso sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre el cateto adyacente, C sobre B. Son los valores pues que vamos a reemplazar, las razones que vamos a reemplazar en nuestra expresión. Tangente de alfa es A sobre B. Debemos tener en cuenta que está elevado al cuadrado, es este cuadrado que tenemos aquí. Y por este otro lado, en el miembro derecho, pues también tenemos elevado al cuadrado la función. Aquí aplicamos pues propiedad de potencia y tendríamos A al cuadrado sobre B al cuadrado. Del lado derecho, C al cuadrado sobre B al cuadrado. Y como vamos a resolver esta suma de fraccionarios, 1 es equivalente a tener 1 sobre 1. Luego hacemos una suma de fraccionarios común y corriente. Vamos a calcular la suma de estos fraccionarios. Sería A cuadrado por 1, A cuadrado, B cuadrado por 1, B cuadrado, B cuadrado por 1, B cuadrado. Bueno, hasta este momento pues tenemos un par de expresiones en cada uno de los miembros. Acá tenemos una expresión, acá tenemos otra expresión, pero que todavía no son iguales. El propósito en la demostración es que queden totalmente iguales, pero nos vamos a apoyar en nuestro triángulo rectángulo y vamos a recordar que según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más B cuadrado debe ser igual a C cuadrado. Es la expresión que tenemos aquí. Teorema de Pitágoras. Entonces, eso va a hacer que cambiemos esta expresión. Esta es equivalente a tener C elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto nos conduce a esta igualdad. ¿Sí? Lo que hicimos fue cambiar A cuadrado más B cuadrado, aquí en este lugar, con C cuadrado apoyados en el teorema de Pitágoras. Y hemos demostrado en este caso esta identidad pitagórica, esta identidad trigonométrica fundamental, llegando a esta igualdad.